Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a empezar a ver regulación térmica. Lo primero que vamos a decir es que vamos a hablar del metabolismo como todo aquel conjunto de reacciones que lo que van a hacer es transformar la energía contenida en nuestros alimentos asimilados en forma de energía potencial en una energía biológicamente útil. ¿Qué tipos de energía son estas biológicamente útiles? Energía química, que nos van a permitir fabricar otros compuestos, como por ejemplo a través de procesos anabólicos, yo tengo que aportar energía para producir una proteína, para polimerizarla. O energía cinética, que la necesitamos durante la locomoción, durante el movimiento, también durante el movimiento celular, por ejemplo, cuando estamos moviendo vesículas por medio de proteínas motoras como la dineína y quinesina arriba de un microtúbulo, o también movimientos de órganos, como puede ser el caso de un corazón, o un músculo, etcétera, etcétera. La otra forma de energía biológicamente útil es energía calórica, que ahora este calor lo podemos considerar desde dos puntos de vista, como un residuo que es producto de el residuo o la forma en que se pierde la energía que se genera durante la respiración celular, o bien podemos generar este calor. Esta pérdida de calor puede ser controlada y puede ser eficiente y nos va a ayudar a regular nuestra temperatura. En el caso de los animales, la fuente de energía potencial es el alimento asimilado. Acá es importante, no es lo que comemos, es lo que finalmente ingresa a nuestro cuerpo, por eso hablamos de alimento asimilado. Y esta energía potencial va a estar contenida en los enlaces carbono-carbono sobre todo y carbono-hidrógeno de los alimentos que consumimos y que metabolizamos. Entonces, la tasa metabólica es una medida de la velocidad a la cual el organismo utiliza la energía y es propia de cada ser vivo. Recordemos que por respiración celular, el 60% de la energía obtenida se pierde en forma de calor y logramos transformar en energía biológicamente útil el 40% restante. Entonces, esta tasa metabólica yo puedo inferir la velocidad en la cual un organismo está produciendo y utilizando energía a través de esa liberación de calor. Claramente, si genero más calor metabólico, eso significa que tengo un metabolismo más alto y que estoy produciendo más energía. Entonces, tenemos dos métodos, la calorimetría directa y la calorimetría indirecta. En la calorimetría directa, básicamente mide directamente la liberación de calor por unidad de tiempo y usa un aparato que se llama calorímetro. ¿Qué tiene de bueno? Que es directo, preciso, pero es poco práctico. Otra forma es la calorimetría indirecta, que lo que va a medir es la tasa de consumo de oxígeno o la tasa de liberación de dióxido de carbono. O sea, yo a partir del consumo de oxígeno necesario para la respiración celular o de la liberación de dióxido de carbono producido como desecho, yo puedo inferir entonces esa velocidad y a la cual nuestro organismo está consumiendo y utilizando energía. Entonces, arranquemos con el mecanismo que permite medir la tasa de consumo de oxígeno. ¿Por qué? Básicamente es útil porque la utilización de oxígeno va a ser directamente proporcional al calor liberado, este 60%, que va a ser básicamente proporcional a la tasa metabólica que estoy teniendo. Entonces, ¿cuál es la limitante que tiene este método de calorimetría indirecta? Que básicamente no permite medir transformaciones anaerobias, porque las transformaciones anaerobias no hay ni consumo de dióxido de carbono, ni producción, al revés, no hay ni consumo de oxígeno, ni liberación de dióxido de carbono. Pero en el caso del ser humano y la mayoría de los mamíferos, esto no es un problema importante porque nuestro metabolismo se basa en un metabolismo aerobio. Sin embargo, en algunos animales que viven, por ejemplo, en hipoxia, que viven en los fondos de los cuerpos de agua, donde justamente esta hipoxia hace que su metabolismo anaerobio sea más importante, y bueno, esta calorimetría indirecta no es tan relevante. Entonces, ¿de qué va a depender
la tasa metabólica y de la temperatura de manera directa y proporcional. ¿Por qué? Porque todos estos mecanismos metabólicos están regulados por enzimas y nosotros sabemos que el funcionamiento de una enzima es dependiente de la temperatura. Entonces, justamente el patrón de la tasa metabólica sigue un patrón parecido al que sigue el funcionamiento de una enzima. Mientras la temperatura es más baja, desciende ese metabolismo y a temperaturas más elevadas aumenta ese metabolismo. Siempre dentro rango. ¿Por qué? Porque por debajo de los 0 grados centígrados el agua se va a congelar. El agua salada, ¿sí? Como puede ser la de nuestro intersticio, la de nuestra célula que es hiperosmótica, se congela a menos 1 grado centígrados, ¿sí? Y entonces las moléculas, en el mejor de los casos de que no se hayan producido cristales y ya se haya roto la célula, las moléculas de nuestro citoplasma hipertónico van a quedar atrapados en cristales de agua y van a quedar inmóviles, entre ellos las enzimas que permiten que este metabolismo funcione. Por otro lado, el otro rango es de 40 a 50 grados centígrados, porque recordemos que a esta temperatura las proteínas se desnaturalizan de manera irreversible y se inactivan por pérdida de su estructura tridimensional. Entonces, analicemos un poquito esta tablita, que fíjense que tenemos a partir de los distintos bioelementos podemos ver las calorías. En este caso, las calorías por consumo de oxígeno, por centímetro cúbico de consumo de oxígeno, y las calorías por dióxido de carbono, por centímetro cúbico de dióxido de carbono perdido o liberado. Fíjense que entre las distintas biomoléculas es mucho más estable, digamos, equitativo la producción de oxígeno. Por eso se usa el consumo de oxígeno y no la liberación de dióxido de carbono, que fíjense que es más variable entre biomoléculas. Otro elemento importante que podemos ver acá es la caloría por miligramo oxidado. ¿Por qué esto es importante? Porque nos está hablando de la masa, o sea, cuánta masa necesito de hidratos de carbono, de lípidos, proteínas para producir calorías. Y fíjense que acá los lípidos la ganan. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque también esto establece patrones. Fíjense, en organismos que tienen que desplazarse mucho, pensemos en un ave o inclusive en un mamífero, los lípidos son una buena forma de almacenar energía porque ocupan menos volumen, menos masa y por lo tanto menos volumen de alguna forma. Entonces almaceno mucha energía, pero en un espacio más reducido, entonces me permite desplazarme. Fíjense, por otro lado, ¿por qué nosotros no lo utilizamos como fuente primaria? Porque básicamente tiene menos rendimiento. Fíjense que en cuanto a metabolismo va a tener menos rendimiento. Por eso nosotros utilizamos los hidratos de carbono, porque fíjense que básicamente a la misma cantidad, ¿sí?, liberan mucho más oxígeno, quiere decir que lo estoy metabolizando más. Los hidratos de carbono son energía, en el caso de los mamíferos, que metabolizamos de manera primaria porque obtengo energía de manera mucho más fácil y mucho más rápida y lo estoy viendo acá. Después le echo mano a los lípidos. Los lípidos me sirven para almacenar, no para biodisponibilidad como en el caso de los hidratos de carbono. Y acá aparece que tienen mucha más energía, pero menor biodisponibilidad que en el caso de los hidratos de carbono. Y finalmente las proteínas, que son las que salen perdiendo en todos los casos porque tienen menos aporte de calorías, pero también menos biodisponibilidad. En el caso de animales sélsiles, como por ejemplo puede ser un molusco bivalvo, básicamente directamente no almacenan lípido porque no le hace falta, porque no se mueven, entonces directamente almacenan glucógeno. Entonces, hablando de los procesos de regulación térmica, básicamente hay dos estrategias posibles. Aquellos bichos que regulan la temperatura y la mantienen constante frente a cambios en el ambiente por mecanismos endógenos, y a eso se les vamos a llamar homeotermos, mientras que tenemos otro grupo de organismos cuya temperatura corporal varía a medida que cambia la temperatura ambiental, y esos son los poiquilotermos. Cada vez que se fue estudiando un poquito más en detalle esto, fueron cambiando brevemente los términos y a eso es a lo que ustedes le tienen que prestar atención. ¿Por qué? Volvamos a estos poiquilotermos que normalmente están representados por invertebrados, peces, anfibios y reptiles. Dijimos que su temperatura corporal variaba a medida que varía la temperatura del ambiente. Sin embargo, cuando empezaron a estudiar, se dieron cuenta que algunos de estos poiquilotermos, en realidad, en el hecho concreto, su temperatura no variaba. Pero no variaba porque su temperatura ambiental era muy homogénea. Por ejemplo, aquellos que viven en el océano. Entonces,
no es que no varía su temperatura porque ellos la controlan, no varía su temperatura porque el ambiente tiene una temperatura estable. Entonces ahora empezaron a llamar los ectotermos, aquellos animales en los que la temperatura aumenta exclusivamente debido a una fuente externa de calor. Piensen en una lagartija que a las 8 de la mañana va y se pone al solcito y todavía está media lenta hasta que empieza a levantar temperatura y ahí ya se pone más activa y sale corriendo, y ya después, cuando se vuelve el frío a la noche, se esconden. Pero después también se dieron cuenta que aunque estos bichos la temperatura le variaba siguiendo el ambiente, había una cierta producción de calor metabólico, tampoco era que estaban librados al azar. Entonces empezaron a hablar de termoconformadores, es decir, aquellos que no presentan mecanismos compensatorios para regular la temperatura. Entonces, no son exactamente sinónimos, pero sí se refieren al mismo grupo de organismos. Apréndanse estas definiciones. En el caso de los termoconformadores, sí, el aislamiento térmico suele ser reducido para facilitar el intercambio con el ambiente, porque justamente es el ambiente el que regula mi temperatura. En realidad, normalmente el intercambio térmico reducido va a ser en climas cálidos, mientras que en climas más fríos lo que voy a intentar es aumentar ese aislamiento justamente para no perder tanto calor. Pero en términos medios, vamos a hablar de que tiene un aislamiento térmico reducido. Después, tenemos al otro grupete de estrategias que son los homeotermos. Ya dijimos que mantenían la temperatura corporal constante frente a cambios ambientales. Y que había mecanismos endógenos que permitían mantener esta temperatura corporal constante. Estos están representados por aves y mamíferos. Entonces, luego se los pasó a llamar, en contraposición a los ectotermos, aparecieron los endotermos, ¿sí? Donde la temperatura se mantiene por producción interna de calor metabólico. Ya hablamos de este calor producido a partir de la respiración celular. Y después hablamos de los termorreguladores, es decir, aquellos que tienen la capacidad de regular total o parcialmente la temperatura. ¿Por qué hablamos de parcialmente? Porque los termorreguladores homeotermos mantienen todo el tiempo, a todo momento tienen regulada la temperatura, y esto es común en aves y mamíferos. Pero los heterotermos pueden variar su temperatura en algunas regiones de su cuerpo o en algunos momentos. Entonces, tenemos los termorreguladores heterotermos regionales, aquellos donde la temperatura varía en alguna parte de su cuerpo. Y ese, por ejemplo, es el caso de los atunes, que aumentan localmente la temperatura de sus músculos, normalmente durante la natación fuerte. Otro caso son los termorreguladores heterotermos temporales, donde se producen cambios de temperatura en un lapso acotado de tiempo. Por ejemplo, los insectos aumentan sus temperaturas antes de emprender el vuelo por contracción simultánea de los músculos antagónicos. Un caso especial es el de los mamíferos hibernantes. ¿Por qué? Porque ellos sí regulan su temperatura corporal cuando hibernan. Lo que pasa es que la temperatura corporal durante la hibernación y su metabolismo baja a tasas bajísimas, pero no pierden la regulación. Y la salida y la entrada de la hibernación está finamente regulada por mecanismos, sobre todo de naturaleza hormonal. Ahora bien, estos ectotermos, poiquilotermos, todo este grupo de estrategias generan adaptaciones muy extremas. O sea, todos los que son los termoconformadores generan estrategias extremas para evitar la pérdida o ganancia excesiva de calor. Entonces, una es la migración o búsqueda de microclimas más cálidos. Entonces, fíjense que muchas aves, sobre todo, cuando llega el invierno, migran a climas más cálidos. O la búsqueda de microclimas, por ejemplo, enterrarse, que en la tierra la temperatura es menor que la del aire. Después tenemos mecanismos anticongelantes, como la presencia de glicerol y glucoproteínas en el citoplasma o en el intersticio. Tolerar el congelamiento del líquido extracelular, ¿sí? Se forman cristales en el líquido extracelular y eso evita el congelamiento de la célula. Y después hay casos de compensación metabólica, como puede ser, ¿sí?, que una vez que un bicho pasó cierto tiempo y logró aclimatarse a un determinado clima, justamente, aumenta su tasa metabólica. Ahora veamos el equilibrio térmico en los
homeotérmicos. Tenemos que generar un equilibrio entre la cantidad de calor metabólico producido, ya sabemos que es ese 60% de nuestra respiración celular, pero también el que se disipa. ¿Por qué? Porque yo no tengo únicamente en cuenta lo que estoy produciendo, sino también qué mecanismos hay para que se disipe más en climas cálidos o disminuir la disipación de ese calor que produje en climas fríos. ¿En qué manera se puede disipar el calor? De dos formas. Por conducción, entonces, lo genero de manera metabólica y lo disipo por conducción térmica o por radiación térmica. Por conducción es directamente por el contacto físico de mi cuerpo con el medio circundante, puede ser el aire o el agua. Mientras que por radiación térmica es por la emisión de calor en forma de radiación electromagnética. La asociación de esto se habla de conductancia térmica, es decir, la capacidad de disipar el calor de manera pasiva, por conducción o por radiación. Y aparecen ajustes compensatorios, que eso ya los vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, el cambio en el grosor del pelo, o alterar la conductancia, el gradiente térmico y la conductancia térmica. Ahora bien, ¿quién regula en el caso del ser humano este equilibrio térmico? Básicamente el hipotálamo. Nuestro hipotálamo es el termostato fisiológico. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el hipotálamo es establecer un valor de referencia. Él dice cuál es nuestra temperatura ideal, normalmente 36,5, 36,7 grados. Entonces, lo que después hace es censar el hipotálamo. ¿Y qué va a censar? Va a censar la temperatura externa a partir de termorreceptores cutáneos al frío y al calor. ¿Bien? Y después va a censar la temperatura de la sangre en receptores hipotalámicos, receptores que están en el propio hipotálamo. Entonces, una vez que realiza ese censo, compara esa temperatura con el valor de referencia que él ha dado y ahí genera mecanismos de retroalimentación para subir o bajar esa temperatura. ¿Qué es importante resaltar acá? Que la información de los receptores hipotalámicos, es decir, la temperatura de la sangre, prevalece por sobre la de los receptores periféricos, se le impone. ¿Por qué? Porque lo que va a intentar nuestro cuerpo es mantener la temperatura constante de nuestro núcleo corporal. Entonces le va a pasar más bolilla a la información proveniente de la sangre que a la información proveniente del medio externo. ¿Qué pasa en el caso de la fiebre? En el caso de la fiebre lo que se produce es un reajuste de ese valor de referencia. Existen moléculas que se llaman pirógenos que justamente lo que hacen es mover el valor de referencia hipotálamo para arriba. ¿Por qué? Porque está demostrado que el aumento de cierto rango de temperatura mejora la respuesta inmunitaria, es decir, reduce el crecimiento de patógenos. Entonces, básicamente lo que yo hago es darle una subidita de temperatura. También dentro de cierto rango, porque ya a 42 grados, nuestro cuerpo entra en shock térmico. ¿Por qué entonces siento frío? Porque aún teniendo quizás 38 grados, si el valor de referencia se movió a 39, yo sigo, o sea, la temperatura censada es menor a la nueva referencia y se manifiesta como frío. Veamos un poquito ahora este cuadro. Este cuadro nos habla del control nervioso y endocrino. Entonces, por un lado, tenemos un control voluntario e involuntario sobre los músculos esqueléticos, produciendo lo que se conoce como termogénesis tiritante. Lo vamos a ir viendo más adelante. Después, también a partir de vías nerviosas que están en violetas y por vías simpáticas de los nervios simpáticos, se va a producir la estimulación de ciertos efectores para producir sudoración, piloerección o distintos mecanismos que enseguida vamos a ir viendo, no los vamos a analizar ahora. Pero me interesa analizar estos dos. Por un lado, a través del hipotálamo y de los nervios simpáticos, yo puedo estimular las suprarrenales. Y eso va a producir adrenalina y noradrenalina que generan un aumento de la tasa metabólica. En paralelo, también a partir de la vía hipotalámica, produce hormona liberadora de tirotrofina, que hace que la hipófisis produzca tirotrofina y hace que la tiroides produzca T3 y T4. La T3 y la T4 estimulan el metabolismo energético celular porque actúan directamente sobre las mitocondrias, también produciendo un incremento de la tasa metabólica, de vuelta, termogénesis no tiritante. Ahora, fíjense, esta termogénesis no tiritante la puedo producir vía hormonal o vía nerviosa. ¿En qué cambian? Que la que está bajo acción de la adrenalina y la noradrenalina, el incremento de temperatura es rápido, pero es de corta duración. Mientras que el que está bajo control hormonal por la T3 y T4, el incremento es lento, pero mucho más prolongado.
Entonces ahora vamos a entrar en detalle con estas cosas. Hablemos de la regulación térmica del frío. Lo primero que vamos a decir es que mientras más frío hay, mayor gradiente térmico se establece entre nuestro cuerpo y ese ambiente externo. Básicamente nosotros sabemos que a mayor gradiente, mayor velocidad de disipación. Por lo tanto, mientras más frío, mayor gradiente, mientras mayor gradiente, más disipo calor. Eso hace que rápidamente disminuya la temperatura corporal y se va a establecer un mecanismo de retroalimentación negativa para dos fenómenos. Uno, reducir la pérdida de calor y otro lado, aumentar la cantidad de calor producido de manera endógena por respiración celular. Entonces, vamos a tener dos tipos de respuestas, pasivas y activas. Las pasivas son justamente estas primeras donde lo que yo hago es reducir la conductancia térmica. Voy a intentar reducir la pérdida de calor. Y en términos generales se da en gradientes más o menos moderados. Las activas ya directamente lo que hacen es generar calor metabólico y suelen darse en gradientes más marcados. Vamos a estas respuestas pasivas. La primera respuesta es la piloerección. ¿Sí? Fíjense que por acción de los músculos piloerectores de nuestra piel aumenta, ¿sí?, la capa existente entre el aire y nuestra piel. Queda atrapado aire acá. Entonces, esto es una respuesta pasiva del sistema nervioso periférico, aumenta el grosor de esta capa, atrapa el aire y disminuye la conductancia térmica. Esto también se conoce como horripilación, ¿sí? O también se puede ver como la piel de gallina. En el caso de las aves se llama esponjamiento y fíjense cómo justamente las plumitas no están ordenadas, sino que lo que hacen es atrapar una capa de aire y tiene esta forma de esponjita. Aparte, fíjense cómo adquiere esta forma redondita y mete la cabeza porque básicamente está disminuyendo la superficie de exposición a ese medio externo. Entonces, muchas veces esta piloerección suele venir acompañada de un proceso que es el escalofrío, que básicamente es una respuesta involuntaria de los músculos esqueléticos. Otro mecanismo es el cambio de pelaje estacional. Tengo un pelo más finito que permite sacar calor durante el verano y un pelo mucho más largo y grueso durante el invierno para reducir la conductancia térmica. Otro es la vasoconstricción periférica. Fíjense que por acción del sistema nervioso simpático, los vasos que están cercanos a la superficie se vasocontraen, se hacen más pequeñitos. ¿Por qué? Porque al tener menor aporte de sangre, básicamente intento mantener la temperatura en el núcleo corporal y no perder tanto calor por conducción o también de manera de radiación. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que en algunos casos esa pérdida sea tan extrema que puede llegar a producir necrosis, pero eso en casos extremos. Otro mecanismo es lo que se conoce como un circuito, una regulación, una irrigación sanguínea a contracorriente. Suele darse en las extremidades, ¿sí?, en patas y aletas. ¿Qué ocurre? En estos casos, fíjense, normalmente yo tengo la sangre arterial que lleva calor, la sangre venosa que a través de su retorno venoso vuelve al cuerpo. En estos casos, en este mecanismo de contracorriente, fíjense que los vasos sanguíneos primero están más pegados a las arterias y las venas y segundo están bien ubicadas en el núcleo. De esa forma, cuando viene la sangre calentita que viene por la arteria hacia la extremidad, rápidamente por conducción pasa la sangre a la vena que hace el retorno venoso. Y de esta forma, con este mecanismo de contracorriente, evito la pérdida tan importante de calor. Otro ejemplo, otro mecanismo pasivo es las variaciones estacionales de grasa subcutánea. Sí, se da mucho en mamíferos marinos en clima frío. ¿Por qué? Porque en estos bichos cuando el pelo se les moja, ya deja de ser aislante, entonces necesitan por debajo de los pelos otro mecanismo que es esta grasa subcutánea. Y finalmente aparecen respuestas comportamentales. Una de ellas es el agrupamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agrupamiento disminuye la relación superficie-volumen del grupo, entonces evitan la pérdida de calor por conducción. ¿Sí? Fíjense acá también cómo todos estos pichoncitos han hecho esa bolita, entonces queda expuesta solo la periferia, mantienen la temperatura en el núcleo del grupo, básicamente del conjunto.
Otro mecanismo es enrollarse, porque básicamente disminuye la superficie corporal que queda expuesta a ese medio externo. Después tenemos las respuestas activas. Recordemos que estas respuestas activas aumentaban la producción de calor y en general ya se desencadenan en gradientes mucho más marcados. Entonces, por un lado tenemos la termogénesis tiritantes. En este caso, se produce una contracción de los músculos esqueléticos antagónicos sin trabajo, es decir, no se va a producir desplazamiento, ¿sí?, de los músculos esqueléticos. Esta termogénesis tiritante va a estar mediada por motoneuronas, ¿sí?, que en algunos casos también pueden estar bajo control voluntario, y es lo que habíamos visto en el cuadrito anterior. Por otro lado, también habíamos hablado de la termogénesis no tiritante, ¿sí?, producida por hormonas como T3 o T4 o por neurohormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Después tenemos el metabolismo de la grasa parda en los lactantes. Recordemos que la grasa parda es una grasa muy energética que tienen sobre todo los lactantes que no tienen capacidad de termorregular y que entonces producen calor metabólico a partir de la oxidación de esta grasa parda. Y después tenemos la ingestión de alimentos calóricos para aumentar nuestra tasa metabólica. Con eso aumentamos la cantidad de calor disipado en ese 60% de la respiración celular y aumentamos nuestra temperatura corporal. ¿Qué regulaciones tenemos frente al calor? Por un lado, un mayor flujo de sangre de la superficie, hacia la superficie, ¿sí? ¿Para qué? Porque al tener mayor flujo de sangre en la superficie, básicamente va a aumentar la conductancia térmica y me va a ayudar a disipar el calor, ¿sí? Por otro lado, y también, digamos, acompañando este aumento de flujo a la superficie, tenemos vasodilatación de los vasos cutáneos, por eso aparece ese color rojito. Otro fenómeno es la evaporación. La evaporación, básicamente lo que va a ocurrir es que al tener el sudor en la superficie de nuestro cuerpo, yo tengo que aportarle a ese agua, ¿sí?, 585 calorías por gramo evaporado para generar el cambio de estado de líquido a gaseoso. 585 calorías son las que yo le tengo que aportar a 1 gramo de agua para que pase de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces, claramente, si yo tengo agua sobre mi cuerpo, yo le cedo calor, 585 calorías, a ese gramo de agua y de esa forma pierdo calor corporal. Entonces, ¿qué formas de evaporación tengo? A través de la piel por la sudoración. Por las vías respiratorias, esto es muy marcado en los mamíferos, como por ejemplo los perros que jadean, ¿sí? En el caso de del jadeo, es una respiración muy superficial y rápida. Frente a situaciones de mucho calor, por ejemplo, un perro puede llegar a jadear de 300 a 400 veces por minuto, mientras que en clima frío, esa respiración baja a 10 o 40 por minuto. Entonces, esta otra forma. ¿Qué elementos positivos tiene el jadeo en comparación al sudor? Que cuando se produce la sudoración, aparte de agua, se pierden electrolitos, lo cual es complicado. Por eso lleva a una deshidratación muy profusa y mucho más rápido. Mientras que el jadeo solo permite la evaporación de agua sin perder iones ni sales. ¿Qué me está quedando hablar? Por ejemplo, en el caso de los hipopótamos. Los hipopótamos sudan absolutamente por todo el cuerpo y su sudor es rosado. Y finalmente, en el caso, por ejemplo, de los elefantes, carecen de glándulas sudoríparas, por lo que para justamente poder, tener ese líquido en la superficie y poder aportarle temperatura y de esa forma evaporarlo, lo que hacen es mojar su piel en agua o bien en lodo. Y otra característica, y por eso acá lo van a aprender, miren qué dato interesante, es que justamente las orejas de los elefantes están tremendamente vascularizadas y también descargan calor al moverlas, como este ejemplo que están viendo. ¿Qué pasa en el caso de los camellos? Los camellos controlan, ¿sí?, la pérdida, o sea, generan pérdida de calor a través de algunos mecanismos que ahora vamos a ver, pero también, digamos, como pueden perder más líquido y en realidad deben conservar líquido, tienen una orina muy concentrada. Otra característica es que ellos pueden perder hasta el 25% de su peso corporal de líquido. En el caso de los seres humanos,
podemos perder hasta el 10%. Si nosotros perdemos más del 10% de nuestro peso corporal, por evaporación entramos en shock, es una deshidratación profunda y podés entrar en shock. Los camellos pueden aguantar hasta el 25%. Y también toleran una variación mucho más grande, de 6 grados. Recordemos que nosotros ya pasamos de 36,5 a 39 y ya en 40 tenemos shock térmico. Ellos pueden aguantar hasta 6 grados una variación de la temperatura interna. ¿Sí? Y otra característica es que ellos aíslan a través de grasa subcutánea. Fíjense que ellos tienen, estas jivas están llenas de grasa. Pero fíjense que la distribución de esa grasa subcutánea no es homogénea como pasaba en los mamíferos que habíamos visto para el frío, sino que tienen mayor grasa acá, o sea, más aislante en la superficie superior y menos aislante en la superficie inferior. ¿Por qué? Porque por acá se aíslan del medio externo con esa grasa, pero por acá disipan. Entonces, en climas cálidos, la distribución de la grasa subcutánea no es homogénea, mientras que en climas fríos también. Otra adaptación que tienen es que fíjense las fosas nasales, que están súper chatitas, están aplanadas, lo cual disminuye la pérdida de agua, ¿sí? Y bueno, y pestañas largas para que no le entre arena. Finalmente, acá agrego algo, es la vestimenta. ¿Por qué? La vestimenta es importante que para poder disipar el calor tengamos prendas sueltas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque si la tengo suelta se genera una capa de aire entre mi piel y la ropa y el medio externo, y eso va a disminuir la conductancia, atrapando el aire en el medio. Otra característica de las prendas sueltas es que justamente hacen que la superficie de mi cuerpo pueda recibir el sudor. Si yo tengo una prenda muy ajustada, el agua pasa a la ropa y desde donde se evapora es de la ropa, entonces yo no puedo liberar y disminuir, entregar estas 585 kilocalorías. Lo último que nos queda ver son las adaptaciones morfológicas al clima frío. Fíjense que tenemos el zorrito fennec, que es del Sahara, el zorro rojo, que ya es de un clima más templado, y después el zorro ártico de un clima frío. Fíjense cómo cambió el tamaño de las orejas. ¿Por qué? Porque estas adaptaciones morfológicas al clima quiere decir que en climas cálidos, mucho más caliente, aparecen áreas superficiales mucho más expuestas para poder disipar el calor, como es el caso de este zorrito precioso del Sahara. Fíjense qué chiquititas las orejitas de un zorro ártico, justamente para, en este caso, disminuir la disipación de calor. En fin, terminamos. Nos vemos, chicos.